Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes. Se nos está acabando la semana informativa y ha amanecido hoy en la capital cubana con una temperatura muy cálida. Así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 17 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando una cuestión que preocupa a muchas familias. El precio de la carne de cerdo se dispara y el producto vuelve a sumergirse en el mercado negro o mercado informal. Mientras tanto, se ha confirmado que 17 personas fueron contagiadas por COVID-19 en un hogar de ancianos de Santa Clara y ya les daré algunos detalles. También hablaré de cómo el calor y el tener que permanecer más tiempo dentro de los hogares se están combinando para tensar el consumo energético en esta isla y lo que puede traer esto como consecuencia. Y para terminar, la exhortación de cada día, quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que desde diciembre de 2018 comparto con ustedes, recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba, un grupo de editores, reporteros y periodistas. Si además quiere brindarnos su apoyo en la cobertura especial que estamos haciendo de estos tiempos de coronavirus en la isla, pues puede llegarse también a nuestra página 14ymedio.com y allí encontrará cómo hacerlo. Y con esto me voy al primer tema que está relacionado con la comida. Pareciera que en Cuba vivimos con una obsesión permanente en torno a los alimentos, pero el problema es que justamente el desabastecimiento, la carestía, la desaparición frecuente de algunos productos de este tipo, pues han creado una ansiedad permanente en la población a la hora de buscar la comida, pensar en la comida, preparar los alimentos. Y en medio de esa ansiedad se pone por estos días en el centro la carne de cerdo. La carne de cerdo ha protagonizado la dieta de los cubanos de lo que podemos llamar la clase media o la pequeña clase media. Son aquellos que pueden permitirse una vez cada cierto tiempo pues desembolsar la cantidad de dinero que significa comprar un bistec, unas masitas, un pedazo de pierna, un lomo de cerdo. No es algo que pueda permitirse la mayoría de los cubanos que viven solamente de su salario, pero sí ha sido un producto muy recurrido para suplir con él la ausencia de otros productos en los platos cubanos, porque el cerdo ha venido a sustituir el vacío que deja el pescado fresco, los mariscos, claro está, que son casi una ensoñación dolorosa en esta isla, un país rodeado de mar, donde el consumo de pescado y de mariscos es bajísimo. La mayoría de las personas no consumen este tipo de productos semanalmente, ni siquiera mensualmente. Entonces, la carne de cerdo, decía, ha venido a llenar esos espacios vacíos que ha dejado la carne de res, el pescado, los mariscos y otro tipo de productos que no aparecen casi nunca en las mesas cubanas. Pero resulta que ahora es precisamente la carne de cerdo la que parece que se nos escapa del plato, la que se escurre, porque los precios, señoras y señores, los precios están subiendo alarmantemente. Recuerdo que el año pasado las autoridades intentaron evitar la inflación que podía producir los aumentos salariales en el sector estatal e impuso precios topados, los llamados tarifas máximas, tarifas topadas para algunos productos, entre esos la carne de cerdo. Entonces una libra de esta carne pues pasó a estar regulada y no se podía pagar, no se podía vender en más de 45 pesos cubanos, un poco menos de el equivalente de $2, un poco menos de $2. Y entonces, ¿qué ha traído como consecuencia eso? Que poco a poco el productor de cerdo siente que no está estimulado, no merece la pena
todo el trabajo de criar los cerdos, cebarlos, trasladar después la carne hacia los puntos de venta por ese precio que está fijo, topado, en 45 pesos en La Habana para la carne de cerdo sin hueso. Estamos hablando del bistec, algunas maneras de presentar la carne. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este tema del coronavirus? Que todo se ha agravado porque el transporte está prácticamente cortado, porque el comprar alimento para animales se vuelve cada vez más difícil y entonces ahora sí los productores no quieren llevar el producto a las tarimas de los mercados, lo han sumergido realmente en las redes informales, en el mercado negro. Ahora mismo prácticamente la libra de carne de cerdo está rozando los 50 pesos cubanos, pero no es que usted a ese precio pueda ir a comprarlo en el mercado de la esquina, sino que a pesar incluso de que el precio ha subido, ahora hay que sumergirse en ese mercado negro, tener un contacto, conocer un guajiro, hablar con un intermediario que traiga la carne desde el campo, porque simplemente a la carne de cerdo le está pasando lo que una vez le pasó a la carne de res, lo que una vez le pasó al pescado, lo que una vez le pasó al marisco, que está escabulléndose, escapándose, ausentándose de la mesa cubana por encarecimiento de toda la vida, pero también por falta de estímulo de los productores para mantener un suministro del producto. Así que ya saben, si usted pensaba regalarse unos chicharrones, unas empellitas, este no parece el momento para hacerlo. Y voy a hacer una pausa para tomarme otro sorbito de café en lo que preparo el segundo tema. Después de este buchito muy breve que hay que ahorrar, el café está como la carne de cerdo, también desapareciendo de los mercados, pues me voy con la triste noticia que ha dado ayer el Ministerio de Salud Pública, que reportó 17 casos de contagio por COVID-19 en un hogar de ancianos en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Esto es bastante alarmante, lo ha reportado durante el parte diario que genera el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP. Pues saben que a las 11 de la mañana de cada día da un parte diario, y bueno, pues ahí nos vamos enterando, por ejemplo, del número de fallecidos, del número de personas contagiadas. Hasta ayer, según los datos oficiales, siempre subrayo, datos oficiales, había ya en la isla 27 personas que perdieron la vida a consecuencia del COVID-19 y más de 2.600 hospitalizados en observación. Algunos de ellos darán positivo en el test, otros no, quizás no, bueno, pues 862 casos ya habían sido confirmados como positivos. Dentro de eso hay 17 personas en un asilo de ancianos de Santa Clara. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que proteger especialmente a las personas mayores que están muy vulnerables ante el coronavirus, porque muchos de ellos tienen además enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, y a mí me preocupa especialmente esta combinación en una población tan envejecida como la cubana y también en la infraestructura de asilos y hogares de ancianos, que como todos sabemos en Cuba tiene una infraestructura muy precaria, hay serios problemas en esas instituciones de cuestiones materiales, pero también problemas con los alimentos, problemas con la higiene. Son verdaderos lugares donde si el virus entra, pues puede crear tragedias con estos ancianos que viven muchas veces en condiciones bastante lamentables en estos hogares de ancianos. Así que ayudémonos a protegernos nosotros, pero también a los ancianos cubanos, evitando las visitas a estos locales. Si hay un anciano cerca, pues extremando las medidas y las precauciones higiénicas. Lo cierto es que, reitero, hay 17 casos de contagio en un hogar de ancianos de Santa Clara, y temo que esta es una noticia que vamos a escuchar con más frecuencia en los próximos días. Así que ayudemos a que no sea así. Y me voy con el tercer tema, que está relacionado con el calor y la permanencia en los hogares, cómo esto
está tensando el consumo eléctrico. El pasado 15 de abril ocurrió una avería en una subestación eléctrica que da suministro a varios municipios de La Habana, y esto provocó largos cortes eléctricos o apagones, como le decimos también en Cuba. Generó también mucha desazón, incertidumbre, preguntas. La gente ya hablaba de un regreso a la crisis de los años 90, del periodo especial que se caracterizó especialmente por estos cortes eléctricos. Pero ahora la Unión Eléctrica de La Habana ha dicho que no, que se trató de una avería, una interrupción técnica, y le pide a la población extremar las medidas de ahorro para disminuir el consumo de energía. El problema es que esto está ocurriendo en un momento en que muchas familias están más tiempo en casa y donde además el termómetro nos está jugando una mala pasada, porque el pasado domingo tuvimos un nuevo récord de temperatura máxima de 39.7 grados Celsius en la localidad de Veguitas, en Granma. Así que el calor, la permanencia en casa, está obligando a muchas familias a encender más los ventiladores, los aires acondicionados, usar más el sistema de refrigeración para guardar alimentos, agua, refrescos, y todo eso está indicando que podríamos estar abocados a medidas de ahorro oficiales para reducir el consumo o a los tristemente célebres apagones. Así que guarde su velita, guarde su linterna, ahorre baterías, porque con esta combinación de factores parece que la cosa pica y se extiende. Y me voy a despedir aquí recordándoles que se queden en casa. Regreso el próximo lunes y espero que te quedes en casa y ayudes a frenar esta pandemia. Muchas gracias.